Y bueno, y retomamos con nuestros invitados de esta noche. Tenemos dos escritores, dos libros que están saliendo del horno. Uno en inglés de un chileno, otro de un argentino en español. Lo tendremos pronto, pero partamos por Sebastián Edwards, economista, que está con nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto. Gracias por estar aquí. Aquí, el proyecto chileno y la historia de los Chicago Boys. Un libro que Sebastián acaba de sacar, de hecho no está en español todavía, está publicado en Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias por traerlo aquí a la mesa, la historia de los Chicago Boys. Sebastián tiene una característica, estudiante de izquierda en Chile que llega a la Universidad de Chicago en los años 70, cuando estaba cocinándose todo, ¿no es cierto?, la llegada de los Chicago a Chile. ¿Cómo llega este estudiante de izquierda chileno a esa universidad y qué le pasó ahí a este estudiante? Bueno, es una historia, Matías, yo creo que es bastante interesante. En el año 77 yo me metí en problemas con la dictadura a través de un artículo que yo escribí. En ese momento había mucha restricción y era un artículo cuestionando lo que se había planteado en ese momento, que Chile iba a crecer muy rápido sin mayor esfuerzo, algo que había escrito José Piñera, y llegó la policía política a decirle a la empresa donde yo trabajaba que tenía yo que quedarme callado, y luego una serie de conocidos y parientes me dijeron, mira, tienes que irte. Y yo no había ni siquiera postulado a ninguna universidad, pero había sido asistente del profesor Arnold Harberger, que es como el padrino de los Chicago Boys. Y lo llamamos y le preguntamos si podía ir. Y me dijo, bueno, que se venga. ¿Año 70 y? 77. ¿Y sigues? ¿Nunca más volviste a Chile? Yo me fui pensando que iba a estar un año en Chicago y que me iba a ir después a Inglaterra a estudiar en una universidad más progresista, posiblemente en Cambridge, donde había post-keynesianos y neomarxistas. Y la verdad es que me sedujo enormemente en ese primer año el compromiso científico con la teoría económica y con su aplicación empírica e histórica de la Universidad de Chicago. Y bueno, me quedé, y fue intelectualmente muy interesante, porque al principio lo que yo trataba de hacer era usar lo que estaba aprendiendo en Chicago para criticar lo que se estaba haciendo los Chicago Boys acá. Pero al final fue una como convergencia de ideas económicas. Y tú, por lo que sé, más o menos, a grosso modo, calificas esto en tres etapas, ¿no es cierto? El neoliberalismo o el Grupo de Chicago antes de que Pinochet que Pinochet lo asuma como propio, una vez que lo adopta para Chile, y este periodo que ahora está en Chile, que el propio presidente Boric ha dicho, Chile fue la cuna del neoliberalismo latinoamericano, también será su tumba. ¿Tú de alguna manera coincides con eso? Mira, primero para contestar eso, primero hay que más o menos definir qué es lo que es neoliberalismo, que es una palabra que está muy cargada de sentido valórico y en general es usada como un desprecio. Nadie quiere asumirse. Como un insulto. Claro, nadie quiere asumirse como neoliberal. Y yo lo primero que hago en el libro es decir abiertamente, ¿qué hago con este término? ¿Lo uso o lo descarto? Y creo yo que una vez que se ha asentado hay que usarlo, pero hay que usarlo en una forma más restringida. Y la manera como está definido en el libro es que es un sistema económico donde el mercado tiene una aplicación muy, muy amplia para resolver la máxima cantidad posible de problemas de la sociedad. Eso no estaba en el origen de la dictadura, para nada. No, si uno lee, entonces esto empieza con que los Chicago Boys, antes del golpe de Estado, preparan un manifiesto o un programa económico. ¿Sí, el famoso ladrillo? El famoso ladrillo, que yo aquí lo analizo con mucho, mucho detalle. Y el ladrillo, si uno lo lee con cuidado hoy día, es básicamente un programa socialdemócrata, con una excepción que es la reforma de pensiones, que ya se hablaba de cuentas individuales de ahorro. Ya. Pero el resto es completamente socialdemócrata, una apertura de la economía, reguleque, empresas privatizadas, pero algunas con el sistema yugoslavo de autogestión, es decir, un proyecto socialdemócrata. Y el problema esencial cuando entran los Chicago Boys es la inflación, que está en 400%. Y ahí es cuando viene Milton Friedman, en marzo del 75 y propone el tratamiento de shock. Se junta con Pinochet, personalmente. Se junta con Pinochet por una hora y le propone el tratamiento de shock, y en Chile se aplica el tratamiento de shock unos meses o unas semanas, 5 o 6 semanas después. ¿Año? 75. 75. Y Pinochet viene en marzo del 75. Entonces, uno de los aspectos controversiales de este libro
es que mucha gente que participó en ese gobierno dice Pinochet no tuvo nada que ver. La idea fue de nosotros, independiente de Pinochet, Friedman no tuvo nada que ver. Y la idea no fue de Friedman. Friedman no nos vino aquí a decir hagan esto. Y yo en el libro argumento, yo creo que con muy buenos argumentos, que Friedman fue esencial para que se aplicara el tratamiento. ¿Convenció a Pinochet, para decirlo simplemente? Yo creo que lo convenció. Pinochet no sabía qué hacer, obviamente no tenía idea de economía, y tenía dos fuerzas antagónicas. Por un lado, los Chicago Boys, planteando esta liberalización, esta revolución de mercado, y por otro lado, los empresarios que no la querían, porque aquí había que reducir las tarifas, globalizarse, y lo que se llamaba el Comité Asesor, que era un grupo de militares, generales, y coroneles y almirantes, que estaban, los almirantes menos, eran más de promercado, pero el ejército y la fuerza aérea muy en contra de la revolución de mercado. Y mi teoría es que Friedman llega y actúa como un árbitro. Y le dice a Pinochet, mire, usted tiene estas dos fuerzas antagónicas y usted tiene que elegir a los Chicago Boys, y la única manera de terminar con la inflación es hacer un tratamiento de shock. ¿Por qué había inflación? Esto la gente se ha olvidado. Porque los militares no querían devolver las empresas que en el gobierno del doctor Allende habían sido nacionalizadas. Y manejaban estas empresas con tremendas pérdidas que eran financiadas por el Banco Central, manejado por los militares, imprimiendo billetes. Y la inflación era 400%, estaba pegada en 400. En virtud del tiempo quiero pegarme un salto del neoliberalismo de los Chicago, que fundan los Chicago en el año 75, y voy a volver al retorno a la democracia. Porque tú dices en algún momento que el momento más, no sé si virtuoso, donde más se aplica el neoliberalismo es a partir del regreso a la democracia con Alejandro Foxley. Bueno, no es que es donde más se aplica necesariamente, pero es el momento, es el punto de inflexión, ¿no? En que termina la dictadura. El modelo no ha dado buenos resultados. Si uno toma los 17 años de la dictadura como un todo, está empezando a despegar la economía con la llegada de Vigil y los últimos, del 85 al 89. Y Foxley, que había sido el líder de la oposición, porque como no se podía hacer política, la única manera de discutir política era en economía, y ese plan era el gran baluarte intelectual de la oposición, Alejandro Foxley se da cuenta que en el año 90, que ha caído el muro de Berlín, que Felipe González es el presidente del gobierno de España, que la globalización está agarrando vuelo, que Chile tiene que profundizar esas reformas. Y le agregan, claro, algunos proyectos de la red de sostención social, se permite la participación de los sindicatos más que lo que la dictadura quería, se hacen algunos proyectos, pero yo creo que ahí empieza lo que yo llamo la tercera etapa del neoliberalismo, que yo la llamo como neoliberalismo inclusivo. Entonces yo creo que el neoliberalismo en Chile, no lo estoy usando como una mala palabra, es como definir un sistema en que el mercado es muy amplio, se usa para todo, ¿ya? O para casi todo. Primero hay un neoliberalismo ortodoxo, después un neoliberalismo pragmático con Vigil al final de la dictadura, y después un neoliberalismo inclusivo durante la concertación. Y esos son los resultados de los famosos 30 años, que siempre mucha gente dice son los mejores 30 años de desarrollo. Se produce un milagro económico, se produce que Chile estaba en un nivel de ingreso per cápita como Ecuador y Costa Rica, idéntico. El 90. El año 87-88. $3.928, el otro 27, el otro 24. Hoy día Chile tiene el doble de Ecuador, un décimo de la pobreza de Ecuador, o un octavo, y tiene 50% más de ingreso per cápita que Costa Rica y mejor distribución del ingreso que Costa Rica. Hay un milagro económico. Y eso son los mejores 30 o 20 años, como dice el presidente Lagos, ¿no? Y es la mezcla, a tu juicio, de la confluencia del modelo económico que hereda y las posturas más abiertas y sociales de la concertación. Claro, yo creo que es eso, es entender que el mundo ha cambiado, que ya la Guerra Fría ha terminado, que la globalización da oportunidades, el boom de exportaciones de Chile, lograr las inversiones extranjeras. Y ese es el gran milagro, pero que empieza a perder fuerza hacia el final, y tenemos estos últimos años en que no hemos crecido nada y estamos estancados. Parafraseando Serrat en una canción que dice, ellos nos han enterado, dice de otro tema, pero lo voy a poner para el neoliberalismo. No se han enterado que el neoliberalismo está muerto y enterrado. Bueno, eso yo escribí una columna porque la Mariana Mazzucato vino a Chile y dijo que venía a mirar
la muerte, y yo le dije, bueno, llegó tarde al velorio, porque ya se murió hace un rato. ¿Ya no hay neoliberalismo en Chile? Bueno, está agonizando. Te empieza a morirse con el CAE, con la PGU, desde luego, es una nueva, y estamos moviéndonos hacia un capitalismo más inclusivo y más socialdemócrata. Y vamos a terminar, no es que hay gente que dice, porque tú y yo hablamos en la mañana en la radio, hay gente que dice, Edwards, no sé qué. No, yo no estoy diciendo que vamos a hacer Cuba, estoy diciendo, vamos a tener, y es la tendencia que yo observo, un capitalismo, ojalá que dinámico y normal, pero capitalismo al fin, eso creo yo. Tú le pones capitalismo dinámico. No, inclusivo, inclusivo y ojalá que dinámico. Ya, inclusivo y ojalá dinámico. Con ese modelo que tú estás viendo, que es confluencia de varias cosas, ¿podremos volver a crecer al 5? ¿Podremos volver a reducir las tasas de pobreza? Bueno, tienen que cambiar mucho las políticas que este gobierno había planteado, que son políticas muy nostálgicas, y estoy viendo positivamente parece y ojalá está sucediendo eso. Me encanta que haya salido al principio del programa acá el senador Lagos Weber hablando oficialmente, supongo, porque viene saliendo de la reunión con el presidente en Cerro Castillo, habla del pacto fiscal. Hace 2 semanas o 3 semanas se hablaba de la reforma tributaria y del impuesto al patrimonio. Y ahora estamos hablando del pacto fiscal. Parece haber una confluencia y ojalá que resulte. Y creo que hay algunos grupos en el gobierno, en la coalición, muy recalcitrantes y que van a tratar de impedir eso. Y me da mucho gusto lo que escuché al senador Lagos Weber. Bueno, el libro, esto es sencillamente un adelanto chico por el tiempo, pero aquí está el libro. ¿Cuándo sale en castellano? O ya está en Kindle, ¿no? Está en Kindle en inglés. Los que quieran leerlo en inglés pueden leerlo. En castellano va a ser publicado por Ediciones UDP. Ellos tienen los derechos, ya los han adquirido y están en el proceso, esa editorial, claro, de Matías Rivas y Felipe Gana, que son los que lideran la editorial, están empezando el proceso y no sé cuándo va a salir en castellano. Ya, pero lo pueden comprar para los que quieran leerlo en inglés, ya está en Kindle. O para los que quieran, o que lo quieran tener, porque es un libro muy colorido, muy bonito, tiene una estrella. Sebastián Edwards, muchas gracias por estar aquí. Matías, como siempre, un gusto verte. Gustazo.